siguiente ponente es don Joan Méndez Camarasa, que nos va a hablar sobre el asesoramiento filosófico. Don Joan es el presidente de la Asociación de Filosofía Práctica de Cataluña, filósofo asesor, licenciado en Filosofía y máster en Práctica Filosófica y Gestión Social por la Universidad de Barcelona. Además es profesor de Filosofía en diferentes centros culturales. Gracias. Bien, quisiera comenzar recogiendo la intervención que se ha hecho al final, comentando el problema del mal y la cuestión cómo queda enfocada en Platón, en Aristóteles, para después enlazarlo con lo que es propiamente el tema de la sesión que voy a comentar, que es asesoramiento filosófico. Bien, en filosofía, la cuestión del mal, cuando se enfoca desde la óptica de la existencia de un ser superior, de un absoluto, recibe incluso un nombre determinado, que es el problema de la teodicea. Y una cuestión que se plantea a menudo es cómo es posible que, si partimos de la creencia de que Dios es bueno, pueda existir el mal. ¿Cómo es compatible la existencia de un Dios infinito, omnipotente y bondadoso con la existencia del mal en el mundo? En el pensamiento griego precristiano, la verdad es que la cuestión del mal para ellos era aparentemente más sencilla de explicar por una razón, y es que la divinidad, en el enfoque de Platón o de Aristóteles, no es un Dios creador. Dios es un artesano, es un escultor. Así aparece en el Timeo de Platón, es el demiurgo que coge la materia, coge esa masa caótica y, teniendo como referencia el mundo inteligible, el mundo de las ideas, la va ordenando, haciendo que pase del caos al cosmos, imitando, copiando el orden inmaterial, intangible de ese mundo de las ideas perfecto, divino, del que nos habla Platón. El demiurgo, esta divinidad, hace su trabajo como escultor a la perfección. Sin embargo, la copia no es perfecta. ¿Qué es lo que hace imperfecta la copia? Sencillamente que es de materia. Y la materia no la ha hecho Dios. La materia es eterna. La materia es tan antigua como el propio demiurgo y el propio mundo de las ideas. Por tanto, aunque Dios trabaje perfectamente esa masa, aunque haga copias del mejor modo posible, teniendo como referencia un modelo que es igualmente perfecto, resulta que el material con el que trabaja la divinidad, que es la materia, es por sí misma cambiante, corrompible, de forma que todo lo que ese demiurgo genera con ella, con el tiempo se degrada, se corrompe y se destruye. De todos modos, nos recuerda Platón que, viendo el demiurgo que las copias materiales se le desmontaban, decidió introducir algo más, que fue el impulso amoroso, el amor. De forma que el amor es lo que hará que los seres individuales se asocien, se unan y también tengan sexualidad para, antes de destruirse, ser capaces de generar nuevos individuos, nuevos seres. Por eso nos dirá Platón que el mundo tiene un cuerpo, que sería la materia, pero también un alma cósmica, que sería el amor. Este enfoque en Platón topa con la dificultad cuando llega al planteamiento cristiano al afirmarse que Dios es creador ex nihilo de todo lo que existe. Dios, en el enfoque cristiano, también es creador de la materia. En el enfoque anterior, el mal proviene de la materia y todo lo bueno que hay en el mundo procede de Dios y del impulso amoroso que éste insufla en la naturaleza. Cuando decidimos que también la materia es creación de Dios, entonces la cuestión de cómo hacer compatible el mal con el hecho de que todo lo que existe es obra divina se convierte en un problema verdaderamente complejo desde el punto de vista teológico, ¿no? Recordaréis que muchos siglos después, en el XVII, Leibniz nos dirá aquello de que estamos en el mejor de los mundos posibles. Porque si Dios es bueno, Dios va a hacer
el mejor mundo que pueda hacer, de modo que el que tenemos necesariamente debe ser el mejor mundo posible. Un siglo más tarde se burla de él Voltaire como diciendo, pues menos mal, que este es el mejor mundo posible. No sabe uno si eso es optimismo o pesimismo, ¿no? Según se considere, ¿no? En todo caso, y volviendo hacia atrás a Platón, la cuestión del mal, y vuelvo a Platón y a Sócrates, porque de hecho la práctica filosófica que quiere en los últimos tiempos mirar a los clásicos surge de qué era la filosofía para ellos, de cuál era la motivación que tenía para ellos el quehacer filosófico, ¿no? Y en el caso de Platón se inspira en Sócrates y en lo que se denomina el intelectualismo ético, cuando Sócrates dice que el mal es una cuestión de ignorancia. Sócrates considera, antes se comentaba lo de las emociones, las pasiones, el sistema límbico, el sistema frontal. Si obedeciéramos más a nuestra parte consciente y no tanto a nuestra parte, digamos, más emocional o cerebro reptiliano, como se dice alguna vez. Bien, según Sócrates, el hombre es un animal racional y somos constitutivamente racionales. Hacemos aquello que nuestra razón nos presenta como mejor. Por tanto, según Sócrates, las personas hacemos aquello que creemos que nos va a aportar mayor felicidad, mayor placer, mayor bienestar. Luego la clave, según Sócrates, está en las creencias. Actuamos en función de lo que creemos. Y lo que ocurre es que muchas veces aquello que creemos que es cierto, no lo es. Aquello que creemos que es acertado, no lo es tanto. Y como después regulamos nuestra vida en función de lo que creemos que es acertado, y en ocasiones nos equivocamos, dirigimos nuestra vida hacia finalidades o hacia caminos que desde luego no nos van a aportar aquello que creemos que nos van a aportar. Decía Sócrates que realmente, salvo que alguien haya perdido el juicio, salvo que alguien haya perdido la razón, se haya vuelto loco, está claro que hacemos lo que creemos que es mejor. Pero de aquí puede aparecer la cuestión de, ya, pero ¿qué hacemos? ¿Lo que creemos que es mejor para nosotros o lo que creemos que es mejor para la sociedad? Nos dirá Sócrates, y muchos siglos después, en el siglo XIX, un pensador, en principio aparentemente de una línea bien distinta, como es John Stuart Mill, seguidor del utilitarismo. Tanto John Stuart Mill como Sócrates convienen que si entendiéramos bien qué es lo mejor para nosotros, nos daríamos cuenta de que es exactamente lo mismo que aquello que contribuya a lo mejor para la sociedad. En realidad no hay conflicto. No he de escoger entre hacer lo que es mejor para mí, aunque eso socialmente generaría problemas o alguna dificultad, o hacer aquello que es mejor para la sociedad, pero claro, eso a mí particularmente me va a generar malestar o infelicidad. Él entendía que si nuestras creencias estuvieran bien fundadas, nos daríamos cuenta de que aquello que es mejor para nosotros coincide perfectamente con aquello que pueda también colaborar o contribuir a la mejora de la sociedad. Platón en la República, donde nos presenta su modelo de Estado, que más adelante también recoge en la Carta Séptima, que antes se mencionaba, nos dice esto de que hasta que los gobernantes no sean filósofos, o que los filósofos no ocupen los gobiernos, los países, necesariamente los estados, no estarán bien gobernados. Bien, la cuestión también que se presenta entonces es ¿y cómo reconoceremos a esos filósofos? No hace mucho tuvimos un ministro de Educación que era profesor de universidad, catedrático de metafísica, y muchas personas pensaron, hombre, mira, parece que se va a ahondar por la línea de Platón, tendremos a un ministro que es filósofo y además ocupando
la cartera de Educación, a ver si se nota que ahora entra un filósofo. Bien, no hubo grandes cambios. Claro, también se puede pensar, bueno, era uno solo, igual si hubieran sido todos los ministros filósofos y el presidente del gobierno también filósofo, para ya falta más piña para algo así, ¿no? Pero claro, también habrá quien pensará, bueno, es que la persona que ocupó ese cargo era profesor de filosofía en la universidad. Eso no quiere decir que necesariamente sea alguien con alma de filósofo. De igual manera que puede haber personas que tengan esa alma o ese espíritu auténticamente filosófico y no sean licenciados en filosofía. Naturalmente, una cosa y la otra no se autoimplican mutuamente y por tanto ni es necesario tener una licenciatura en filosofía para tener la condición de filósofo, a la cual creo que estamos invitados todos, ni tampoco garantiza el que uno tenga una titulación universitaria del tipo que sea, incluso el grado en filosofía o el máster en filosofía o el doctorado en filosofía o que uno sea profesor en cualquier cátedra universitaria, para que eso lo asocie a esa búsqueda que caracteriza a la figura del filósofo. Siguiendo con la República, en el libro segundo de la República, cuando Sócrates intenta definir la justicia, aunque todavía está él aplicando la mayéutica, invitando a los demás a que expongan qué es para ellos la justicia, y ahí tenemos a Glaucón, a Nimanto, Trasímaco y otros que están diciendo lo que ellos creen que es la justicia, hay un momento en el que los interlocutores de Sócrates defienden que en realidad nadie ama la justicia por ella misma. Que si actuamos de forma honesta, honrada, justa, realmente es por evitarnos problemas, por evitar el castigo, por evitar las represalias que nos puede acarrear actuar incumpliendo las leyes o incumpliendo las normas morales que reconocemos en la sociedad. Pero que si uno pudiese impunemente incumplir esas normas y enriquecerse, prácticamente lo haría todo el mundo. Y explican la anécdota de un tal Giges, que era un pastor, que tenía fama de ser la persona más honesta de su ciudad, que un buen día va por la montaña con las ovejas, hay una tormenta, se abre, cae un rayo del suelo y hace una abertura a la tierra enorme. Giges ve al fondo que algo resplandece, decide meterse dentro y encuentra un tesoro en el que hay un anillo. Un anillo que más tarde Giges descubre que girándolo te puede hacer invisible. Una vez Giges tiene ese anillo, se presenta voluntario a la reunión con el rey, tiene el comité de pastores. Se confabula con la reina, mata al rey y se casa con la reina. Y se convierte en el nuevo rey. Y en el diálogo le dirán, ¿te das cuenta, Sócrates, de que incluso la persona más buena que hemos conocido, con ese anillo, ha actuado de una forma muy diferente? Dice, eso lo haría todo el mundo. Si cualquiera pudiera disponer del poder de incumplir normas, sabiendo que nadie le va a acoger, todo el mundo lo haría. Sócrates se escandaliza. Dice, no me puedo creer lo que estoy oyendo. No me esperaba esto de vosotros. Yo que os conozco bien, tengo la impresión de que vosotros no utilizaríais el anillo para únicamente el provecho personal haciendo cosas deshonestas. Y los demás le dicen, mira, ¿qué quieres que te diga? Cuando uno consigue dinero, consigue poder y se encuentra situado arriba del todo de la escala social en cuanto a la pirámide, dice, los hombres te respetan. Al final ya no cuentan de qué forma has conseguido ese dinero y ese poder. Lo único que cuenta es que tienes esa posición y que te respetan por tenerla, porque admiran a quien se encuentra muy arriba. Y por los dioses no te preocupes, porque a los dioses les podemos hacer después, con todo ese dinero, podemos hacer sacrificios a los dioses, podemos levantar templos
en honor a esos dioses, de manera que también conseguiremos su favor. Sócrates, que ya es Platón, dice: desde luego estáis totalmente equivocados. Y estoy convencido de que hay personas que sí que aman la justicia por ella misma. Personas como el propio Sócrates. En el mito de la caverna, que aparece en la misma obra, en el libro séptimo, nos encontramos que estos encadenados, que desde que nacieron se encuentran mirando las sombras, cuando liberamos a uno, y este uno logra salir de la caverna, porque tiene ganas de saber, tiene ganas de conocer qué hay más allá. Hay muchas películas últimamente que parecen ir en esa línea de mostrarnos la elección, ¿no? Matrix, con coger la pastilla azul o coger la pastilla roja, quedarte como estás o tratar de ir más allá. Vemos que el filósofo sale de la caverna, descubre toda esa realidad que hay fuera y que, comparada con las sombras que veía antes, que ha visto toda su vida, le parece que es espléndida, pero en el diálogo se preguntan: ¿sería lícito que ahora este hombre que ha salido fuera de la caverna se quedara él solo disfrutando de ese paisaje maravilloso y no hiciera nada por los demás, que siguen allí encadenados abajo? Y en el diálogo convienen que de ninguna forma este hombre que ha salido fuera debería quedarse allí disfrutando él solo del conocimiento. Nos apuntaba antes lo del tibetano que se encuentra allí, que ha conseguido para su persona una situación envidiable, pero hasta qué punto puede quedarse para él ese conocimiento y no tratar de ponerlo al servicio de la comunidad, ¿no? Platón de la República decide que este hombre que sale fuera tiene que volver. Y sabe de los riesgos que corre cuando decide volver. De entrada, porque nada más entrar otra vez en la caverna, igual que al salir, la luz del exterior lo dejó temporalmente ciego, cuando vuelve, acostumbrado ahora a la luz del exterior, también pasa un tiempo que cuando entra en la caverna ve peor que los demás. Y viendo peor que los demás, resulta que tiene que intentar convencerles de que se encuentran encadenados y de que hay algo mucho mejor allá afuera que ellos no conocen. Dice: difícil será que le crean si ven que las cosas más corrientes y más cotidianas se desenvuelve a menudo peor que los demás. Y este es el que nos tiene que ayudar a liberarnos si resulta que, fíjate, qué torpe se mueve en este mundo. Bien, a veces puede pasar eso, que la figura del filósofo o la persona que alcanza determinado nivel de desarrollo se encuentre con que a lo mejor en las cosas más cotidianas y más simples de la vida diaria no tenga tanta habilidad para desenvolverse. Pero Platón insiste en ese compromiso del intelectual que decide volver y decide tratar de contribuir a esa mejora, aun sabiendo que difícilmente le van a escuchar. Y al final el mito de la caverna acaba diciendo: si este hombre que regresa se pone muy pesado, si insiste e insiste en que nos perdemos algo espléndido allá afuera, en que estamos dentro de una caverna, etc., corre el riesgo de que intenten matarlo. La pregunta típica que hacen muchos jóvenes al oír el mito de la caverna es: si están todos encadenados y no pueden moverse, ¿cómo lo van a matar? Bueno, siempre se dice que los mitos tienen sus puntos ahí sin explicar, ¿no? Pero sin duda remite a la figura de Sócrates, a la figura de Sócrates y a la valentía de Sócrates. Sócrates, cuando está en el juicio, ante la asamblea de los 501 que lo están juzgando, hay un momento en el que, una vez pasa el juicio, la primera parte, y ya sale condenado a pena de muerte, tiene la opción de proponer alternativas a la pena de muerte. La primera que propone muestra el tono que va a seguir en el discurso Sócrates. Dice: me podrían llevar, en lugar de a tomar la cicuta, al Pritaneo, una residencia de ancianos de lujo, para los hombres más ilustres de Atenas. Se imagina uno el enfado de la grada diciendo: pero este que se ha creído. Dice: bueno, ya veo que va a ser que no. Propondré otras cosas
Lo curioso es que el propio Sócrates, cada cosa que va proponiendo, después él mismo la va rechazando. Podría proponer el destierro. Dice, pero es que no tengo ganas de irme a otro sitio. Dice, además, si mi propia gente no me soporta, me van a soportar más otros que no me conocen de nada, dice. Y una cosa que propone es, también podría proponer el comprometerme a mantener a partir de ahora la boca cerrada, no decir nada más y no tratar de alentar a los jóvenes a que sigan su daemon, su conciencia, a denunciar la corrupción política y moral allá donde la vea. Y dice, podría proponer esto, callarme y ya no decir nada más. Dice, pero no me da la gana. Este es mi deber y lo seguiré cumpliendo, de modo que si decidís que por actuar de este modo he de morir, moriré, porque ya os garantizo que no tendré la boca cerrada y que seguiré con esta actividad. También conviene decir que Sócrates tiene entonces 71 años. Y que en el juicio dice, hice bien en dedicarme a la filosofía y no a la política. Porque dedicándome a la filosofía, como en el fondo a los filósofos se les hace un caso relativo, me habéis dejado vivir hasta los 70 años, ¿no? Dice, seguramente si me hubiera dedicado a la política no hubiera pasado de los 30. O sea que compromiso sí, pero, como se decía, tampoco provocar la extinción de uno sin más, ¿no? Ahora con 71 años, dice, ya creo que es el momento ahora de poder decir las cosas con toda claridad y rotundidad y estoy preparado para el desenlace que pueda tener, ¿no? Bien, en esta filosofía griega, con Sócrates, Platón, Aristóteles, más adelante la filosofía helenística, vemos que la filosofía sale al ágora, crea escuelas, algunas más cerradas, quizás como la de Platón en la Academia, donde pone que nadie que no sepa geometría entre aquí, otras sin duda más abiertas como la de Epicuro y su jardín, pero en todo caso vemos una filosofía que tiene un compromiso con la sociedad y que busca la mejora de la persona y de la sociedad por igual. Una filosofía que, como decía Epicuro, entiende que debe ayudar a vivir. Hay aquella cita famosa de Epicuro de vana es la filosofía que no alivia el sufrimiento humano, de modo que hay ese compromiso con una filosofía que te dé pautas, orientaciones para una mejor vida. Pero esta filosofía helenística, con el escepticismo, el estoicismo, el epicureísmo, topa en el siglo V con otra muerte trágica, de modo que si tenemos en Sócrates a que podríamos llamar un primer mártir de la filosofía, encontramos un segundo mártir en el 415, en este caso de una mujer neoplatónica, como fue Hipatia de Alejandría. Y vemos cómo un grupo radical de cristianos deciden que hay que callar la boca a las escuelas precristianas y que ahora se va a imponer un paradigma que va a ser el cristianismo y que a partir de ahora la filosofía va a obtener como función, como papel, el ser, según expresión de Juan Damasceno, ancilla teología. La filosofía como sirvienta de la teología. A partir de entonces la función de la filosofía ya no va a ser orientar acerca de cómo hay que vivir, porque eso ahora nos lo va a decir la religión. En todo caso, la función de la filosofía va a ser la de ayudarnos a interpretar de una manera más profunda el mensaje religioso. Y la teología de carácter racional será aquello que llamaremos filosofía. Pero en la medida en que a partir de San Agustín y en adelante nos encontramos con que el paradigma dominante es el cristianismo y que la función de la filosofía pierde la de ser orientadora, asesora acerca de la propia vida, va a ser a partir de ahora el sacerdote quien nos diga qué hay que hacer, cómo hay que vivir, cuál es el sentido de la vida y cuál debe ser la aspiración última del ser humano. Este modelo va a perdurar durante muchos siglos.
Sin embargo, a partir del siglo XVII, con la revolución científica, con el planteamiento de modelos cosmológicos alternativos al geocentrismo, Giordano Bruno primero, después Galileo Galilei, el planteamiento de Newton, llegamos a un siglo XVIII en el que con la Ilustración cada vez más se va a cuestionar la religión revelada. Y muchos filósofos van a hablar de la religión natural y de que existe en los seres humanos una dimensión religiosa, pero que no tiene por qué confundirse o identificarse con una determinada religión. Y muchos filósofos de la Ilustración se van a definir como pensadores agnósticos. Encontramos, por ejemplo, a David Hume, pero encontramos también a pensadores como Immanuel Kant, que, a pesar de que finalmente en su filosofía incorporan la figura de Dios, en su crítica de la razón pura descarta cualquier posibilidad de un acceso racional a la existencia de Dios. Todos los temas metafísicos aparecen en la parte de la crítica de la razón pura al final como intentos vanos de la razón por alcanzar el conocimiento. Se podrá llegar a la creencia en Dios por otras vías, pero no por la vía estrictamente racional. En el XIX, los movimientos de carácter ateo van a proliferar y a ganar una fuerza importantísima. Tendremos a grandes pensadores ateos en el XIX, como Augusto Comte, que presenta como alternativa a la religión a la ciencia, a la que llega a llamar la nueva religión de la humanidad. Encontramos a Ludwig Feuerbach, a Karl Marx, a Friedrich Nietzsche, y aparecerán frases de aquellas que han quedado en el imaginario de todos, como la religión es el opio del pueblo, o como que Dios ha muerto. La frase nietzscheana que va a tener unas consecuencias posteriores indudables, y que dará lugar a frases como las de Dostoyevski cuando dice: pues si Dios no existe, todo está permitido. A eso le sumamos la aparición del psicoanálisis, finales del XIX, primera mitad del XX, con Sigmund Freud, al existencialismo en su vertiente atea, con Jean-Paul Sartre, y nos encontramos que aquel paradigma religioso del cristianismo que aparece dominando el panorama europeo durante muchos siglos, ahora comienza a ver cómo comienza a ser discutido, ya no es tan hegemónico, y a la vez existe una demanda por parte de cierto sector de la población sobre cuestiones de tipo espiritual, de sentido, de filosofía existencial, no existencialista, sino existencial, en el sentido siguiente: la persona, antes que se encuentra en su vida con falta de sentido, con alguna desorientación, acudía al confesor, acudía al sacerdote. Bien, pero ¿y cuando la sociedad cada vez va incorporando más personas de pensamiento agnóstico o ateo? ¿A quién acude el ateo cuando se encuentra desorientado? ¿A quién acude la persona que no cree en ninguna divinidad o que tiene serias dudas acerca de que pueda existir? Pues bien, aquí encontramos quien de alguna forma va a coger el testigo en Occidente sobre la función de la orientación, que va a ser la psicología y las psicoterapias. En el último tercio del siglo XIX tiene lugar el nacimiento de la psicología como ciencia. Se considera que fue un alemán, Wilhelm Wundt, que en el Leipzig funciona el primer laboratorio de psicología experimental en el año 1879, curiosamente ocupando una cátedra de filosofía en Leipzig, y publicando los estudios que él hacía en su laboratorio en una revista titulada Estudios Filosóficos, porque todavía arrastraba la denominación de filosofía, pero tiene claro que él está inaugurando un tipo de conocimiento nuevo que durante la primera mitad del siglo XX, con el conductismo, el psicoanálisis,
la escuela de la Gestalt, la reflexología rusa, Pavlov y compañía, van dando lugar a un desarrollo de una psicología científica que tendrá después la pretensión y el interés de ser una psicología clínica y práctica. Por tanto, ya tenemos a alguien que va a partir de ahora a ofrecer orientación acerca de la vida, ya no desde el ámbito religioso, sino desde el ámbito científico. Ahora va a ser la ciencia quien nos oriente, sin que ello sea incompatible naturalmente con la religión, porque alguien puede ser creyente y a la vez tener confianza en la psicología, naturalmente, y en la psiquiatría. Esto va a hacer que en el siglo XX la psicología se desarrolle cada vez más, ocupe cada vez más espacios sociales. De hecho, en escuelas de mitad del siglo XX, difícilmente en el equipo de la escuela tenían psicólogo. Hoy en día, prácticamente cualquier escuela cuenta con su gabinete psicopedagógico, cuenta con psicólogos dentro de la escuela y que además forman parte del equipo directivo de la escuela, de modo que se ha normalizado la presencia de psicólogos y también la asistencia por parte de psicólogos y psiquiatras a las personas que de alguna forma entienden que su vida está vacía o que falta algún ingrediente para que puedan ser plenamente felices y vivir con esa plenitud que todos desearíamos. Cada vez será más habitual que encontremos charlas sobre la felicidad o el sentido de la vida y que esas charlas, quien den la exposición, sean psicólogos y psiquiatras. Y también en los últimos 20 años, personas que pertenecen al ámbito de la comunicación, periodistas, personas que consideran que para ser felices lo más importante son las relaciones interpersonales y que en buena medida nuestro fracaso o éxito en esas relaciones dependen de que sepamos tratar con los demás de una manera empática, de una manera asertiva, etc. De modo que el experto en comunicación parece que también tiene mucho que decir acerca de cómo mejorar en nuestra vida. Bien, todo esto, que en principio uno lo puede ver con mejores ojos o con peores ojos, se encontrará con el hecho de que un grupo de psicólogos, de psiquiatras y también de filósofos, a partir de los años 60, comienza a ver con cierta reticencia el modo como está evolucionando la psicología clínica, la psiquiatría en su práctica terapéutica, y comienzan a cuestionar algunas cosas. Un señor llamado Thomas Szasz, en el año 1961, publicará un libro titulado El mito de la enfermedad mental, y comienza a desarrollarse la llamada antipsiquiatría. La sensación de que quizás con esta pretensión de ser ciencia rigurosa y estricta la práctica psicológica y psiquiátrica, quizás se está yendo demasiado lejos y se está de alguna forma tratando de convencer a la población de que todo lo que no sea estar alegre, contento y salir de casa con la sonrisa bien puesta sea síntoma de que no estamos bien. Como si estar triste fuera una enfermedad. Como si no cumplir con un determinado patrón de conducta ya te colocase en la normalidad. Pero usted no se preocupe, porque tenemos tratamiento. Tenemos medicación, tenemos, si conviene, en casos más graves, electroshock, lobotomías, etc. Y habrá psiquiatras y psicólogos, y como decía, también filósofos, que empezarán a decir, ojo, 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 que quizás se está convirtiendo todo este aparato psicoterapéutico en una herramienta en manos del poder que podría desembocar finalmente en sistemas de control que al final hagan que la profecía de Orwell no sea algo tan desencaminado.
y que bajo la apariencia de planteamientos que pueden ser incluso democráticos, no haya enfoques de carácter totalitario y que acaben generando dominación social. De modo que vamos a, como siempre ha querido hacer la filosofía, aplicar el espíritu crítico a cualquier tipo de saber que se presente como algo ya definitivo. En el año 1975 aparecerá una película que va a ser una de las obras maestras además del cine, de Milos Forman, Alguien voló sobre el nido del cuco, en el que encontramos una crítica seria al modo como se estaba trabajando en esta línea. También ese año aparece publicado el libro de Michel Foucault, Vigilar y castigar, que encuentra paralelismos entre cómo funciona un manicomio, un cuartel y una escuela. Y mueve la reflexión. Esto va a hacer que haya filósofos que consideren que quizás ha llegado la hora de que la filosofía dé un paso adelante, salga de su propia caverna, como decía antes en la presentación, de ese academicismo que a veces parece que se preocupa de cuestiones muy abstractas y muy alejadas de lo que es la vida de las personas, y decida volver a recuperar el espíritu socrático de la filosofía, el espíritu epicureísta de la filosofía, estoico, aristotélico, de una filosofía que sale al ágora y que trata de mejorar la sociedad. Aparecerá entonces el llamado asesoramiento filosófico. En el año 82, un señor alemán llamado Gerd Achenbach abre un despacho y en la puerta, lo digo gráficamente, no es que sea literalmente así, ¿no? Pero en la puerta pone Gerd Achenbach, filósofo asesor. Y le preguntan, ¿y usted qué hace? Dice, pues yo propongo hacer asesoramiento filosófico que en el fondo trata de ser un servicio de ayuda, de orientación a aquellas personas a las que el sistema, tal como está ahora planteado, invita a ir o bien al psicólogo o al psiquiatra o bien al sacerdote. Pero yo quiero proponer una alternativa, no una terapia alternativa, sino, como dice una filósofa asesora, Lydia Mir, quiero proponer una alternativa a la terapia. No queremos hacer intrusismo de tipo profesional, decir que vamos a curar patologías mentales. No, no, en absoluto esa es la función del filósofo o la intención del filósofo que asesora. Y de hecho, siguiendo con la idea de la antipsiquiatría, lo que hace el filósofo asesor sería, de entrada, no trabajar con categorías médicas. No es médico, no es psicólogo clínico, por tanto, no va a etiquetar a la persona que tenga delante diciéndole, usted tiene cualquier tipo de trastorno mental. Tampoco va a tratar a quien tiene delante como un paciente. En todo caso puede emplear el término cliente, a pesar de que la connotación de cliente a veces puede parecer que anima un espíritu lucrativo, pero de hecho sería, no es la consulta del psicólogo o del psiquiatra, sino que es el despacho del filósofo asesor o del asesor filosófico, que no recibe a un paciente, sino que recibe a un cliente, no recibe a alguien a quien desde una posición presuntamente privilegiada de conocimiento y de sabiduría le va a decir cómo tiene que vivir. La función del filósofo asesor no es la de decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida, sino que la función sería la de ofrecer un diálogo que tenga como finalidad que sea la propia persona que asiste al despacho la que acabe tomando sus propias decisiones y descubriendo de qué modo quiere dirigir su vida. De alguna forma la idea es, viene alguien que se encuentra ante una situación en la que no sabe exactamente cómo actuar. Y es imposible que esta persona que viene y que no sabe ahora cómo dirigir su vida tenga la pretensión de que el especialista
le diga la solución. Pero no es la función del filósofo asesor. Y además, en el caso de que adivine esta pretensión por parte de su cliente, le tiene que aclarar rápidamente que no se trata de eso. No te diré cómo tienes que vivir. ¿Quién soy yo para decirte cómo tienes que vivir tu vida? En todo caso, trataré de ayudarte a que tú descubras qué deseas hacer con tu vida. Y para ello se vale del diálogo, se vale del análisis de las creencias y del modo como la persona que va al despacho entiende la vida y maneja los conceptos, puesto que si tenía razón Sócrates en aquello que decíamos antes, de que en función de nuestras creencias actuamos, en todo caso lo que habrá que hacer es examinar a fondo cómo se han construido esas creencias y cuáles son. Y ver si tus creencias te están ayudando en tu propia vida o te están perjudicando. Porque en ocasiones sucede que nuestro peor enemigo lo tenemos dentro. En ocasiones, quien te habla de una manera que dificulta más que puedas salir hacia adelante, eres tú mismo. Se trata de favorecer que la persona pueda, de alguna forma, explicitar su filosofía personal. De hecho, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de exactamente qué pensamos sobre alguna cosa hasta que no tenemos la necesidad de verbalizarla y hacerla pública. Además de la filosofía como asesoramiento personal individual, pocos años después de que Achenbach montara este primer despacho, en el año 91 nos encontramos en París con que surgen los llamados cafés filosóficos o cafés socráticos, que guían un poco la línea de las tertulias filosóficas que antes se habían comentado también. El señor Marc Sautet, en París, profesor de la Sorbona, decide un domingo por la mañana convocar una tertulia filosófica abierta a todo el mundo y sobre un tema del que todo el mundo puede opinar. Claro, si tú convocas un café filosófico abierto a todo el mundo sobre el nominalismo de Guillermo de Ockham, si va alguien, van a ser en todo caso pues alumnos de la Facultad de Filosofía o profesores de la facultad o profesores de filosofía de centros y tal. Si tú convocas un café filosófico sobre, por ejemplo, la existencia de Dios o sobre la amistad y las relaciones actuales, o un café filosófico sobre el poder o la codicia, todo el mundo tiene alguna cosa que decir sobre estos temas. Sautet se quedó sorprendido de ver que aquel día se llenó de gente la cafetería donde la hacía, que era el Café des Fares de París, cerca de la plaza de la Bastilla. Como vio que funcionó, pues dijo, oye, y pues el domingo que viene convocamos otro, que parece que la gente tiene ganas de hablar y participar. Y volvió a ser un éxito. Y siguieron adelante. Al poco tiempo, periódicos de París y de Francia se van a hacer eco de la noticia y en diferentes ciudades de Francia van a aparecer cafés filosóficos. Más adelante aparecerán publicaciones donde se habla de esta iniciativa de Marc Sautet, también del señor Achenbach y su despacho filosófico, y comienzan a haber personas que se interesan por esta línea de trabajo y van proliferando ya en diferentes países cafés filosóficos, asesores filosóficos, comienza a haber gente interesada en formarse como filósofo asesor, aparecen asociaciones en distintos países, aparecerá en Cataluña en el 2002 la AFPC, Asociación de Filosofía Práctica de Cataluña, aparecerá en Madrid ASEPRAF, que hace poco que dejó de funcionar, pero que ofrecía cursos de formación muy interesantes. Será en Sevilla el grupo que se denominará ETOR, de Educación y Tratamiento de Orientación Racional, y será un miembro de ETOR, el doctor José Barrientos, quien publicará un libro que seguramente es el libro que mejor recoge y de una manera más completa iniciativas en muchos países sobre estas cuestiones. Publica un libro titulado Introducción al asesoramiento
y orientación filosóficos. En ese libro recoge el método de trabajo de un montón de filósofos asesores de distintos países, entre ellos el famoso Lou Marinov. Lou Marinov, diríamos que tuvo como mayor acierto el hacer un libro de divulgación que conseguirá llegar a mucha gente en 1999 y que será este de Más Platón y menos Prozac, y que va a ser la puerta para que mucha gente de filosofía y también gente que no es de filosofía conozca esta práctica filosófica. En la introducción de ese libro, Marinov nos habla del DSM-4, del Manual de Diagnóstico de Salud Mental, que ahora está a punto de sacar ya la 5ª edición, y Marinov denuncia lo que él considera que es el abuso, la exageración en cuanto a la diagnosis en el terreno de las psicoterapias. Él también reconoce que naturalmente muchas personas necesitan tratamiento psicológico y psiquiátrico, que en muchos casos la medicación es absolutamente necesaria y por tanto no se trata de elaborar un discurso que trate de cargarse todo eso, pero sí que denuncia lo que él considera, como decía antes, el abuso que está llevando a que cada vez sea más habitual que chicos muy jóvenes, incluso niños, estén recibiendo diagnósticos clínicos de problemas mentales y que, bajo su punto de vista, se diagnostique con una cierta facilidad pues trastornos como por ejemplo el TDAH, y como tantísimos niños están tomando ya una medicación muy potente. Y él se pregunta, ¿es posible que verdaderamente un 20% de nuestros niños tengan trastornos psicológicos? Él tiene toda la impresión de que la cifra es muy exagerada. También habrá quien pueda pensar, pues no me extrañaría, porque en el mundo que estamos y con tanta maquinita y con cómo se desarrollan ciertas cosas, a lo mejor sí que estamos generando unos niños que pierden el oremus. Bien, él considera, y yo también lo considero ciertamente, que la cifra es totalmente exagerada. Antes un niño que en clase no prestaba atención no era llevado a ningún psicólogo, salvo un caso muy extremo. Un niño que en clase se distrae, que no pone atención a lo que se explica en la pizarra, porque a lo mejor cree que no le interesa, porque es aburrido o por lo que sea, no iba directamente al psicólogo. Ahora, en muchos casos, los padres, en cuanto ven que su hijo en el colegio no saca el rendimiento que ellos desearían, automáticamente lo llevan al psicólogo para ver qué le pasa a mi hijo. También para muchos padres parece que el hecho de que al niño se le coloque una etiqueta los hace sentirse más tranquilos, paradójicamente hablando, porque así, si el niño lo que tiene es un TDAH o tiene cualquier otro problema, ya no es que como padres no lo estamos haciendo bien, es que pobrecito tiene esta dificultad y lo que hay que hacer es ayudarlo. Me llama la atención como hay clases en las que ves a los alumnos que la mitad están bastante movidos y bastante, digamos, inquietos, no de inquietudes, sino de no estarse quietos para nada, y profesores que dicen, oh, es que este alumno, es que para él es imposible estarse 15 minutos sentado y quieto en el sitio, es que no puede, es superior a él. Y ese mismo que dice eso, a lo mejor acaba viendo que 2 horas después entra otro profesor y con aquel otro no se mueve nadie, ni nadie se gira, ni nadie dice ni una palabra en toda la hora de clase. De repente parece que por lo menos al 90% de los otros, que eran TDAHs potenciales, se les ha pasado de golpe. ¿Cuántas veces no parece que lo que falta es autoridad, lo que falta es orden, lo que falta a veces es un marco sano de disciplina y no ese diagnóstico tan rápido, ¿no? En el caso de Marinov, él llega a la conclusión de que muchas personas que están acudiendo
al psicólogo o al psiquiatra, en realidad no padecen trastornos psicológicos, no padecen una patología mental, jóvenes y adultos, y que por tanto podrían plantearse como alternativa el asistir al despacho de un filósofo asesor. Habrá quien pensará, y también con razón, hay muchos psicólogos que tratan la psicoterapia sobre todo desde la parte verbal y no dando pastillas rápidamente, y de hecho además los psicólogos, como no son médicos, no pueden recetar, salvo que lo que puedan indicar no requiere receta médica, ¿verdad? No todos los psicólogos dan pastillas, no todos los psiquiatras o psicólogos o los psicoterapeutas trabajan por la línea esta más dura. Muchos ya trabajan por la línea de dialogar con la persona, de examinar creencias, etcétera, etcétera. Por tanto, y la filosofía dice, ¿por tanto qué? Cuando los psicólogos están yendo hacia esta línea, tratando con sus clientes, están sobre todo realizando una actividad filosófica. ¿Por qué el filósofo no puede hacer un tipo de orientación que se base en la palabra? Si a fin de cuentas es lo que la filosofía hacía en su origen y aquello para lo cual sobre todo está pensada. Si la filosofía no trabaja en el ámbito de la orientación y del sentido de la vida, va a perder su propia razón de ser. Además del despacho del filósofo asesor que orienta individualmente, otro ámbito sería el de la orientación del filósofo en espacios sociales. Tenemos, por ejemplo, asesores filosóficos que están trabajando en prisiones y que están haciendo talleres filosóficos en prisiones. Tenemos a filósofos trabajando en el ámbito de la empresa. De modo que la idea es llevar la filosofía a tantos ámbitos como sea posible y tratar de que ésta tenga relevancia en el espacio público de un modo significativo. También, ¿por qué no?, en el ámbito político. Sin duda, como decía Platón en la Carta Séptima, como se recogía, sería excelente que los políticos tuvieran inquietudes filosóficas y, si puede ser, formación filosófica, y al igual que los filósofos tendieran a participar más de la actividad política, o que tendieran a implicarse en cuestiones políticas, ¿no? Algunos sin duda ya lo hacen, y la idea de que, no sé, la imagen que ha quedado tan extendida del filósofo con la escultura del pensador de Rodin, alguien que se pone a pensar allí, que está muy bien, pero ¿por qué no de alguna forma superar esa imagen del pensador solitario y proponer como imagen del filósofo la danza de Matisse? El filósofo que deja de estar en las alturas, si es que alguna vez ha subido a ellas, y se coloca al servicio de la gente para dinamizar, para orientar, para debatir, desde una actitud además muy humilde. Comentaba antes, y quisiera insistir en ello ya para acabar, que en el caso del filósofo asesor, el filósofo asesor no le dice a la persona cómo tiene que vivir su vida, no solo porque trata de despertar en la persona herramientas que permitan que ella sea autónoma y que tome sus decisiones, sino además porque es que él tampoco tiene todas las respuestas. Es filósofos, es amante del saber, pero no tiene por qué ser sofos, sabio. Y eso entroncaría además claramente otra vez de nuevo con Sócrates. Cuando Sócrates, aplicando la mayéutica, hacía sentir a los demás, hacía que vieran sus definiciones sobre la virtud o la justicia o la amistad, dónde fallaban, cuando le preguntan a Sócrates, vale, pero ya que parece que tú ves perfectamente dónde falla lo que decimos nosotros, dinos tú exactamente qué es la virtud o exactamente qué es. Y Sócrates
a menudo contestaba aquello, ¿verdad?, de yo solo sé que no sé nada. Es decir, no se trata de que el filósofo en el fondo tiene las respuestas, pero trata de que tú las encuentres por ti mismo, con su ayuda, pero él las tiene. No, es que el filósofo también tiene dudas y es un buscador de la verdad. No es alguien que ya tenga todo claro. Es más, el otro día un filósofo catalán, Xavier Robert Davantós, decía: yo como filósofo propongo creer siempre al que dice que busca la verdad y sospechar de todo aquel que dice que ya la ha encontrado. Yo creo que eso está muy en la línea de lo que es la actitud filosófica. El filósofo siempre está en camino de búsqueda. Una vez ya tiene todas las respuestas y ya lo tiene todo claro, posiblemente sea porque se haya dogmatizado, haya dado un paso más allá de la filosofía y se encuentre en una posición que ya sea plenamente religiosa o cientificista. Y de cientificismo también vamos últimamente bastante sobrados. Hay el libro de Edouard Punset, dedicado a la felicidad, en el que al final del libro nos da una fórmula matemática con su numerador, denominador, sumas, etcétera, para que uno pueda calcular exactamente hasta con decimales cuán feliz es en su vida. Impresionante. Impresionante. Que uno pueda coger y decir, yo soy 7,23 ahora mismo de felicidad. Claro, esa pretensión un poco de que la filosofía ya puede quedar un poco al margen, porque primero fue la religión, luego la filosofía estaba ahí discutiendo las cosas, pero ahora ya ha llegado la ciencia. Y la ciencia es la que nos da respuestas. Bien, la ciencia da respuestas que nos dirá Karl Popper, son siempre provisionales. La religión nos da respuestas, pero naturalmente, sobre todo, ofrecen consuelo y ofrecen bienestar a quien participa de esa creencia religiosa. Y la filosofía, por sistema, es quien nos invita a cuestionar todas las respuestas, incluso la que ellas mismas dan. De modo que en cuanto la filosofía nos ofrece una respuesta, ella misma, para no dejar de ser filosófica, trata de cuestionarla. Por eso es tan difícil definir qué es filosofía, porque en cuanto el filósofo nos dice lo que es la filosofía, nada más acabar de decirnos exactamente lo que es la filosofía, dice, ¿y seguro que es esto? Y se lo cuestiona. De manera que siempre está en esa búsqueda, aunque considera que por más que la búsqueda pueda ser infinita, no deja de ser una experiencia y una aventura extraordinaria embarcarse en ella. Siempre aprendes cosas, siempre profundizas más en ti mismo, siempre descubres más acerca de cómo llegar a los otros, de tal manera que en esa búsqueda encuentra uno el verdadero sentido. La meta siempre es incierta. Bien, muchas gracias.